Un año lleno de cambios, pero hemos sabido adaptarnos y hemos encontrado nuevas oportunidades. Un nuevo mundo en las inversiones ha llegado para todos. Existe una estrategia de inversión para cada estilo, personalidad y perfil de inversión. En Scandia, nos transformamos para brindar un valor diferente en el manejo de tu dinero. Invested. Porque sabemos que cada inversión cumple con un objetivo diferente, queremos guiarte para que tomes las mejores decisiones. Scandia es asesoría, experiencia y conocimiento. Ofrecemos asesoría financiera personalizada, una selección de productos, amplia gama de fondos de inversión locales y globales, portafolios de inversión Premium Scandia y estratégicos de acuerdo con tu personalidad como inversionista. Un nuevo mundo en las inversiones llega ya. Scandia. Tomemos decisiones conscientes. Bienvenidos a nuestro gran evento. Le damos la bienvenida a Julio Méndez, director de Scandia México, a Jaime Álvarez, Chief Investment Officer del Scandia Latam, y nuestro invitado especial, Jorge Marmolejo, quien es Portfolio Manager de Franklin Templeton, México. Jorge es vicepresidente y gestor de portafolios de deuda en Franklin Templeton, donde colabora creando soluciones a la medida para fundaciones, fondos de pensiones privados y compañías de seguro. Es responsable del análisis de acciones y fibras para fondos gestionados. Antes de su actual posición, Jorge se incorporó a Heyman y Asociados en 2006, donde inicialmente fue analista y luego gestor de inversiones. También participó en el desarrollo de un sistema de análisis de fondos de inversión y manejo de cartera propiedad de la compañía. Jorge estudió matemáticas aplicadas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con la designación de Chartered Financial Analyst, CFA, y cuenta con una certificación de asesor de inversiones otorgada por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Bienvenido. Gracias Dani por esa introducción. Les habla aquí Julio Méndez, director general del Grupo Scandia. Y primero, pues, agradecerle al grupo de clientes y de nuestros inversionistas que nos acompañan en el webinar del día de hoy. Pues me gustaría también darle la bienvenida a Jorge Marmolejo y a Jaime Álvarez. Jaime Álvarez es nuestro director de inversiones para Latinoamérica, y Jorge, pues ya Daniel lo presentó. Pues para nosotros este tipo de oportunidades de poder conversar con nuestros inversionistas y tratar de aterrizar lo que está pasando en la economía, lo que está pasando en los mercados financieros, pues lo vemos como una gran oportunidad de poder traducir a veces este cúmulo de cosas que pasan en los mercados a conceptos que puedan ser de mucha utilidad y de mucha claridad para nuestros clientes alrededor de lo que está pasando en la economía y el impacto en sus inversiones, ¿no? Y afortunadamente, pues en Scandia podemos tener la oportunidad de tener invitados de primer nivel, como es el caso de Jorge, de instituciones de primer nivel, como es el caso de Franklin Templeton, instituciones globales, instituciones con una gran trayectoria, que tienen una gran experiencia en el manejo de inversiones, ¿no? Y pues bueno, primero quisiera darle la bienvenida a Jaime y a Jorge. Muy buenos días, Jaime y Jorge, ¿cómo están? Hola, buenos días a todos. Buenos días, gracias por acompañarnos y gracias por la introducción y por invitarnos. Buenísimo, buenísimo. Pues entremos en materia, ¿no? El tema que quisimos seleccionar y al grupo de clientes que quisimos invitar son aquellos inversionistas que por diferentes razones, por su perfil de inversión, su preferencia es invertir en portafolios que nosotros lo llamamos o los denominamos como portafolios conservadores, clientes cuyo perfil de inversión va más orientado a inversiones, llamémosle, con un nivel de riesgo diferente, con un nivel de riesgo
más bajo que otra clase de inversiones, ¿no? Entonces, vamos a arrancar este diálogo hablando de lo que ha pasado en los últimos, llamémosle, 13, 14 meses, que evidentemente todos sabemos que ha sido una etapa muy complicada para la humanidad, no únicamente por cuestiones económicas, sino por cuestiones de salud. Y me gustaría preguntarte, Jorge, ¿cómo podrías tú, caray, resumir lo que ha sido la humanidad a partir de febrero del año pasado, tratando de hacer un resumen de lo que ha sido este evento que pues va a marcar nuestras vidas y cómo ha impactado los mercados financieros? Hablamos con ese marco de referencia. Wow, esa es una pregunta muy amplia. Espero que tengamos mucho tiempo, pero bueno, voy a tratar de ser resumido. En esencia, hace un año o poco más de un año, pues lo que se esperaba era una gran devastación económica, ¿no? ¿Con qué? ¿Por qué? Por la pandemia, ¿por qué? Por los cierres, ¿no? Hay que recordar que hace un año la mortalidad del COVID y todo esto era desconocida. En Europa estaba muriendo gente a tasas alarmantes, entonces lo mejor que se pudo hacer, y que de hecho fue bueno con la información que se tenía entonces, era cerrar totalmente la economía. Inmediatamente cuando cierras la economía, lo que tratas de hacer, pues es que el daño, que el dolor para las personas sea lo mínimo. Entonces vimos dos cosas que no habíamos visto nunca en la historia, que era una baja espectacular de parte de la Fed de tasas de interés y un programa de estímulos que en su naturaleza no se había visto antes. Habíamos visto muchos tipos de estímulos a lo largo de la historia, pero nunca unos que se habían desplegado tan rápidamente, ¿no? Tú puedes estimular a la economía, como se hizo en los 30s, construyendo presas, construyendo caminos, puedes estimular a la economía, como hizo Trump, bajando impuestos a las empresas, pero todo eso tardaba demasiado tiempo. Entonces lo que se decidió en ese momento, y era lo que había que hacer fue bajar las tasas de interés a los mínimos históricos y empezar a tirar dinero del helicóptero de manera de transferencias directas, ¿no? ¿Para qué? Para que toda esta gente que no tenía trabajo pues siguiera gastando, siguiera subsistiendo primero y también siguiera apoyando a la economía. Aún así tuvimos unas bajas impresionantes en la economía mundial, tuvimos una recesión muy profunda, pero también hemos tenido una recuperación muy profunda, ¿no? Y una de las consecuencias de bajar la tasa, ¿por qué bajas la tasa? Bajas la tasa porque si tú eres un ahorrador, pensemos en México, a mediados de 2019 y te estaba pagando más o menos 8.25 tus depósitos, ¿no? Menos impuestos, menos las comisiones naturales de los intermediarios financieros, pues te quedaba una tasa muy interesante, ¿no? ¿Por qué bajas las tasas? Bajas la tasa para hasta, bueno, se ha bajado hasta 3, ponte 3. La bajas a 3 para que cuando voltees a ver tus ahorros, digas, no, pues mejor me lo gasto, mejor participo en la economía en lugar de tenerlo ahí guardado, ¿no? Y es algo que de hecho se ha logrado, lo podemos ver en muchas manifestaciones, pero creo que una de las más interesantes en Estados Unidos es la cantidad de nuevos negocios que se han creado. Como sabemos, mucha gente está desempleada, muchos negocios pequeños cerraron, pero esta red de protección, en el sentido en el que te siguen depositando a pesar de que no tengas trabajo, de que las condiciones financieras son óptimas, hace que muchas personas que no se convencían de crear nuevos negocios los están creando, ¿no? Todo esto está presentando un dinamismo económico brutal, ¿no? Todos los que están viendo que sus depósitos no dan, entonces lo van y lo ponen en la economía real, los estímulos reales que están teniendo las empresas, etcétera, está creando una recuperación que va más en camino a convertirse en un boom económico, ¿no? Y todo esto gracias a los estímulos y también a las tasas bajas, ¿no? Buenísimo, buenísimo, Jorge. Oye, pues sé que mi pregunta fue demasiado amplia y te puse en un predicamento al tratar de resumir todo lo que ha pasado en 12 meses, 13, 14 meses. Y me gustaría preguntarte, Jaime,
y tratemos de ponernos en los zapatos de nuestros inversionistas, ¿no? Como decía Jorge, hace no muchos meses aquí en México las tasas de interés estaban en niveles muy atractivos, ¿no? Y en el lapso pues de un periodo relativamente corto estamos en otra realidad de tasas de interés, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿qué está viviendo este mismo inversionista en otros países? Me refiero a este mismo inversionista, un inversionista que su preferencia es invertir en instrumentos, llamémosle, de un nivel de bajo riesgo, donde no existen grandes sobresaltos en los cambios que puede tener su inversión. Me refiero a grandes sobresaltos, minusvalías o movimientos como lo puede tener otra clase de activos. Pero si nos puedes dar una visión de lo que está pasando en el mundo, porque pues en todos los países hay inversionistas que quieren seguir con ese mismo nivel de riesgo. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Europa, en Japón? Si nos puedas ampliar un poquito el marco de referencia, ¿no? De acuerdo, Julio. Sí, pues bueno, un poco siguiendo lo que ya comentaba Jorge, este tema de disminución de tasas para tratar de apoyar a las economías después de que se presenta este tema de la pandemia, pues lo cierto es que toma al mundo desarrollado de una forma diferente al mundo emergente. El mundo desarrollado ya por sí venía con unas tasas bastante bajas. Mucho de ello es legado inclusive del tema del 2008, de la crisis financiera que tuvo Estados Unidos y que después se permeó también a Europa. Y en ese sentido, países como Japón, regiones como Europa, para tratar de estimular sus economías desde aquella crisis, ya habían llevado las tasas de interés a niveles muy bajos, precisamente por las mismas razones que Jorge comentó, ¿no? Querían estimular el crecimiento de unas economías que estaban muy estancadas, y Estados Unidos no había llegado a ese nivel, sí había ido con una disminución de tasas también como parte y acompañamiento de estos temas de impulso a la economía, que también Trump, de hecho él, si recuerdan, era muy impulsor de que la Fed debería seguir bajando tasas para ayudarle a seguir creciendo la economía. Llega la pandemia y entonces las economías como Europa, como Japón, ya no tienen la posibilidad de seguir bajando tasas, de hecho las han llevado en algunos casos a terrenos negativos, es decir, los depósitos que hace la gente, la promesa que se les da es que les van a quitar dinero, ¿no? Entonces, ahí lo que hubo fue pues más bien un tema de inyección de dinero, un estímulo más fiscal. Estados Unidos sí pudo hacer unas reducciones adicionales y llevar la tasa prácticamente a 0%, y en el resto de países emergentes, que es donde había más espacio, porque teníamos tasas más altas, ya lo comentaban, en México estábamos por el 8%, pues sí hubo mucho espacio de bajada de tasas. En todo caso, México, dentro de lo que hicieron otros países emergentes, se quedó relativamente alto, ¿no? Por poner un ejemplo de un país más o menos similar a nosotros, Colombia llevó las tasas prácticamente al 1,5%. Nosotros nos quedamos con la tasa de referencia en 4%. Brasil también la llevó a históricos mínimos abajo del 4%. Entonces, en ese sentido, fue algo que vimos por todos lados. A final de cuentas, para los inversionistas de corto plazo, para esos inversionistas que lo que privilegian es no tener volatilidad, en los países desarrollados antes de COVID ya había un precio a pagar por esa estabilidad, y el precio efectivamente eran tasas o cero o negativas. Esa realidad que ya existía antes del tema de pandemia se volvió ya una realidad también en los países emergentes, donde de nuevo se están pagando tasas muy bajas, que en todo caso, como comento, en México tenemos la fortuna, entre comillas, de que al menos están pagando algo relativamente cercano a inflación. En otros países están pagando abajo de inflación. Entonces, en esos países, Colombia, Brasil, etcétera, el precio de la estabilidad es unas tasas muy, muy bajas, ¿no? Y de ahí que es tan importante que entonces sí los inversionistas dediquen dinero a esa parte estable, a esa parte de fondos o de inversiones de muy corto plazo, solo para el dinero que realmente necesiten que tenga estabilidad. Cualquier otro dinero, cualquier otro ahorro que tenga un horizonte de más plazo, la verdad es que le conviene al inversionista, pues sí, tener algo de volatilidad de corto plazo con tal de tener un premio o una tasa un poco mayor, porque si no lo que estamos viendo es que todo lo que sea instrumentos o inversiones de baja volatilidad tienen un costo muy alto en términos de retornos, ¿no? Porque van a ser retornos
o de inflación, o en el mejor de los casos, o abajo de inflación prácticamente en todo el mundo. Si me permites presentar una gráfica rapidísima para Claro, apoyar este claro, Jorge, punto. por favor, adelante. Prometo que no va a ser... ¿me pueden dar permiso? Creo que no tengo. Dani, si le puedes dar permiso a Jorge. Se las voy platicando. Es una gráfica de 5,000 años de tasas de interés. Y vemos ahí que estamos en... Ah, mira, aquí está perfecto. Dame un segundo. Y vemos ahí cómo estamos en mínimos históricos. Antes ya habíamos llegado... Sí la pueden ver, ¿verdad? Sí, sí la vemos. En los 30, en las tasas cortas, estas son tasas de referencia, ¿no? En 300 después de Cristo eran tasas romanas, en el siglo XVIII, XVII era Inglaterra y hoy por hoy pues es Estados Unidos, ¿no? En 3000 antes de Cristo pues eran sumerios, etcétera, ¿no? Y probablemente las tasas de interés existan aún antes, lo único que estamos poniendo aquí son los registros históricos. Pero lo importante es ver cómo en la crisis en los 30 del siglo pasado, las tasas cortas llegaron a cero. En el 2008, que es la raya azul, en el 2008 las tasas cortas también llegaron a cero, pero lo más interesante es ver las tasas de largo plazo que nunca habían estado tan bajas en estos 5,000 años, ¿no? Entonces estamos en un experimento muy interesante y aún así en México estamos pagando 4%, ¿no? Un poco apoyando esta idea que comentaba Julio. Clarísimo y muy ilustrativo la gráfica, Jorge. Creo que aquí una de las conclusiones importantes que me parece que es importante transmitir, este entorno de tasas bajas es a nivel global, no es un entorno que esté sucediendo en México. De hecho, México, como lo comentó Jaime, dentro de ese contexto de tasas históricamente bajas, México ha estado ofreciendo retornos por arriba, inclusive de otros países en Latinoamérica, ¿no? Ahora, hay un tema, Jorge, que ojalá tengamos el tino para poderlo transmitir, ¿no? Cuando hablamos de instrumentos de deuda, renta fija, la verdad es que también es una gama bastante amplia, ¿no? Muchos inversionistas suelen asociar CETES con renta fija, pero el tema de renta fija tiene también pues una amplitud bastante, digamos, diversa, ¿no? Y muchos inversionistas vieron en el mes de marzo, particularmente aquí en México, una volatilidad inusual y hubo también, pues, inclusive preocupación porque vimos rendimientos inclusive negativos en el mes de marzo en clientes o en inversionistas con un perfil de no riesgo o de perfil, digamos, con mayores tintes hacia inversionistas conservadores. ¿Cómo podríamos explicar lo que pasó en el mes de marzo? Que pues muchos de nuestros clientes evidentemente no están siguiendo los mercados para tratar de transmitir justamente lo que fue el mes de marzo aquí en México y en muchas partes del mundo. Bueno, de entrada, las tasas desde febrero, pero muy marcadamente, como bien dices, en marzo, las tasas de mediano o largo plazo han subido, ¿no? ¿Por qué han subido? Porque se está descontando algo de inflación y cuando estás esperando algo de inflación, pues pides al mercado, bueno, a quien sea que te preste, en este caso el gobierno, pero también a empresas, pues que te pague un poco más. Si pides que le pague un poco más, entonces el bono que compraste en una tasa menor baja de precio, ¿no? O sea, simplemente es el precio al que le pides prestado a ya sea gobierno, ya sea empresa, pues está subiendo, ¿no? En el forma de la tasa y eso provoca que los precios bajen, ¿no? Pero están subiendo por las razones correctas, que es que se está descontando un dinamismo económico, una salida de la pandemia, una recuperación mucho más importante que antes, ¿no? Esto es algo normal, las tasas van hacia arriba, van hacia abajo, pero estábamos muy acostumbrados en todos estos últimos meses a que las tasas bajaran, ¿no? Bajaran siguiendo a Banxico, bajaran siguiendo a la FED, y esto no solo es un problema en el sentido de que genera minusvalías en algunos portafolios, sino también es una
es una oportunidad, ¿no? En las tasas en su nivel menor estaban en 5.58 en diciembre, estoy hablando del bono de 10 años en México, y en su máximo nivel, que fue por ahí de finales de marzo, estaban en 6.83. O sea, si me preguntas, yo prefiero invertirme a 6.83 que 5.58. Y lo que estamos viendo más bien es una normalización de los niveles de tasas de interés, ¿no? A medida de que la vacunación y la recuperación van tomando fuerza, pues es esperado que los niveles de tasas de interés regresen a como estaban antes. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Me gustaría inclusive continuar con ese mismo tema, Jaime, del mes de marzo, para nuevamente pues tratar de transmitirle a nuestros clientes, a nuestros inversionistas, justamente lo que pasó en marzo, ¿no? Porque y es entendible, ¿no? ¿Cuál puede ser el mensaje hacia un inversionista que empieza a ver sobresaltos en sus saldos, en sus rendimientos, cuando en realidad estamos viendo una recuperación económica, ¿no? Entonces, un inversionista puede pensar justamente lo contrario, ¿no? Puede pensar, caray, ¿qué está pasando con mis inversiones? ¿Por qué estoy teniendo pérdida? ¿Por qué estoy teniendo minusvalía? Cuando en realidad estamos viendo una recuperación económica, ¿no? ¿Cómo lo podrías tú también contribuir en aras de tratar de transmitirle a nuestros clientes qué es lo que está pasando tras bambalinas en los mercados financieros, ¿no? De acuerdo. Sí, pues efectivamente, como lo comentamos hasta finales del año pasado, inclusive en enero de este año, lo que veíamos era una disminución de tasas muy fuerte, muy rápida, y de hecho en todos los plazos, ¿no? Plazos cortos, medios, largos, bonos de un mes, de 10 años, de 30 años. Eso en el mes de febrero se empezó a reevaluar. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a generar unas expectativas de crecimiento, que de hecho también es importante comentarlo, los analistas a nivel mundial en los últimos 3 o 4 meses han estado haciendo una reevaluación de sus expectativas de crecimiento del mundo, y la verdad es que ha sido unos cambios y unas revisiones al alza muy fuertes, ¿no? De tal forma que hoy un país como Estados Unidos lo están pensando que va a crecer en el año 2021 6,5%. Es un nivel de crecimiento que no se veía hace prácticamente 50 años en un país como Estados Unidos. En Europa está pasando algo similar. En México mismo, con todo y que hemos tenido complicaciones en crecimiento en los últimos años, estamos esperando que este año crezcamos 5%, lo cual es un crecimiento también que hace muchos años no veíamos. Todo eso tiene como un efecto secundario este tema de inflación del que ya comentaba Jorge, y la expectativa es que si realmente viene un crecimiento tan fuerte, la inflación, no probablemente la del siguiente mes, sino la del siguiente año o 2 años, sí va a empezar a tener unos crecimientos importantes. Y de ahí que se empezó el mercado a reevaluar esas tasas más de mediano, más de largo plazo, y empezaron a subir. De tal forma que ahora tenemos una curva, como se le conoce en el mundo financiero, más empinada, ¿no? Es decir, la parte de corto plazo sigue muy bajita, pero la parte de mediano y de largo plazo ya en el último mes y medio se han subido. Esa subida se esperaba, y creo que es lógica esperarla si va a haber más inflación, si va a haber crecimiento, pero honestamente no se esperaba que fuera tan rápida, ¿no? De hecho, la subida de tasas en esa parte de 10 años, que es como un nodo que mucho el mercado ve, en Estados Unidos fue la subida más rápida que se había presentado prácticamente desde el 2013, que fue también en aquel momento cuando el mercado se empezó a reevaluar o a preguntar si los estímulos que Estados Unidos había dado por la crisis de 2008 ya era momento de quitarlos, y ahí se provocó una subida muy rápida, ¿no? Eso después el mercado en el 2014, 15 lo revaluó, las tasas volvieron a bajar, y hoy en día estamos en esa gran incertidumbre. ¿Va a venir o no una inflación alta como consecuencia de este crecimiento tan fuerte que estamos esperando? En el mes de marzo el mercado asumió que sí, que venía una inflación muy fuerte, y por eso es que las tasas se subieron muy rápido. Hoy en día estamos un poco otra vez como reevaluando, ya pareciera que las tasas, esa subida rápida que se hizo en marzo puede permanecer ya un poquito más estable. Sí va a depender mucho de cómo se van dando los datos ya reales de la inflación, lo que vaya saliendo mes con mes, y eso va a permitir ver si el nivel en el que marzo llevó las tasas de mediano y largo plazo fue mucho o fue poco, y por ahí vamos a tener ciertamente volatilidad.
como lo comenta Jorge, sí parece ser que ahora ya hay un premio mucho más interesante para invertirse en el mediano y el largo plazo. Si la inflación de repente empezara a salir muy por arriba, podríamos seguir viendo más incrementos de tasa, pero eso seguramente llevaría a un empinamiento de la curva, es decir, una diferencia entre la tasa de corto plazo y las tasas de mediano y largo plazo ya muy, muy altas, lo cual también pues presentaría en el mercado oportunidades que seguramente muy rápido inversionistas van a tomar, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que está detrás. Un marzo que sí no habíamos visto esa subida de tasa tan rápida en muchos años. Pareciera ser que la subida fue lo suficiente como para mantenerse ahí y evaluar ahora sí cómo va saliendo la inflación con datos reales. Y eso es un poco esperar si esa inflación, si esos crecimientos esperados se van a materializar tal como están hoy con esos números altos. Y en todo caso, pues las tasas que tenemos hoy ya para mediano, largo plazo. Y ya hemos visto ya mucha entrada de clientes, de inversionistas a esos plazos, con lo cual ya el mes de abril parece estarse, pues al menos tranquilizando ese movimiento tan brusco que vimos en marzo. Claro, claro. Creo que aquí el mensaje importante es, en ocasiones se puede traducir esta volatilidad en una percepción de que el riesgo, digamos, no corresponde en ajustes de mercado, sino a otro tipo de riesgo, ¿no? Muchos inversionistas llegan a decir, oh, caray, ¿por qué está pagando un rendimiento negativo mi inversión si era conservadora? ¿Será que la institución? ¿Será que el país? ¿Será? Y en realidad son ajustes de mercado y contradictoriamente por una recuperación económica, ¿no? Quizá ahí es lo que llega a ser más paradójico del tema, ¿no? Estos ajustes de mercado tienen que ver no porque muchas cosas vayan mal, sino al contrario, porque el mercado se está ajustando a una recuperación económica. Ahora, yo te quisiera preguntar, Jorge, en la visión de ustedes de Franklin, ¿qué podemos esperar para los siguientes meses? ¿Qué podemos esperar para, digamos, los 9 meses que restan del año? ¿Cuál es tu visión, hablando concretamente de tasas de interés, para tratar de darles un contexto a los inversionistas de esta gráfica que tú proyectabas de 3,000 años? Yo la corto a 1 o 2 años. ¿Qué podemos esperar en relación a las tasas de interés? ¿Van a seguir bajas? ¿Crees que van a subir? ¿Cómo un poquito, viendo la historia y viendo en el ciclo económico que nos encontramos, qué pudiéramos transmitirles a nuestros clientes alrededor de lo que puede venir en siguientes meses en tasas de interés? Bueno, es muy difícil saber porque por eso mismo presentamos la gráfica. Estamos en medio de un experimento que nunca se ha hecho con tasas tan bajas y con estímulos tan importantes. Viene aparte un programa de infraestructura en Estados Unidos, pero lo que sí te puedo decir es que muchísimo dependerá de la recuperación y de la inflación, ¿no? La inflación va a venir en 3 etapas. Una que es simplemente un efecto base, que es algo que ya estamos viendo. Los precios bajaron en marzo del año pasado, entonces cuando los mides contra este año es una inflación relativamente alta, ¿no? Pero eso es simple aritmética, no tiene nada que ver con la segunda fase de la inflación, que sería la recuperación. Conforme ves recuperación, los commodities suben, las expectativas suben de crecimiento y entonces las tasas también suben, ¿no? Que es algo que ya estamos viendo que se está incorporando. El gran tema, y es la tercera ola de inflación que no vamos a ver inmediatamente, pero que veremos, como muy bien dices, a lo largo de los siguientes meses, vendría del lado de una inflación, pero que se genera por 2 factores principales. Uno es que conforme la gente regresa al mercado laboral y empieza por la misma recuperación el mercado laboral a tomar una fuerza muy importante, tú ves cómo los salarios se presionan, ¿no? Esta presión en los salarios puede generar que las empresas, que de hecho ya han mostrado en sus reportes trimestrales mucha preocupación más que por los aumentos de precios en los commodities, por un posible
espiral inflacionario en salarios, empiecen a actuar de manera inflacionaria y entonces ahí sí verías un aumento que ya no tiene que ver con niveles que hoy consideramos razonables, como Estados Unidos salió una inflación de 2.6% el martes pasado, en México estamos poco arriba de 4,5%, que siguen siendo niveles razonables, sino ya estarías hablando de niveles mucho más interesantes, y no solo de niveles, sino de tendencias, ¿no? Una vez que los salarios empiezan a montarse uno encima de otro, tienes presiones inflacionarias bien importantes. Eso lo vamos a empezar a ver en la segunda mitad de este año, a medida que la recuperación tome aún más fuerza. ¿Qué esperamos? Esencialmente esperamos que las tasas den bandazos, pero en los niveles que estamos viendo ahora, hasta que tengamos mucha más claridad sobre esa segunda y tercera fase de la inflación. No esperamos estas inflaciones como algunos participantes del mercado tipo 60s y 70s, porque en ese entonces lo que pasó fue que la Fed no estaba dispuesta a combatir la inflación con suficiente fuerza y también hubo ahí algunos temas políticos, ¿no? Hubo control de precios, que mantuvo la inflación contenida, pero cuando quitas el control de precios, se te van muchos, se te da un impulso inflacionario amplísimo, ¿no? No es algo que esperemos ver ahora, no vamos a ver inflaciones de 15%, 10%, pero sin duda vamos a ver un periodo en el que estas inflaciones en Estados Unidos por debajo de 2 y en México alrededor de 4, pues son algo del pasado. Vamos a ver inflaciones un poco más altas, pero no descontroladas. Y de eso determinará la marcha de las tasas. Y insisto, próximos meses, bandazos, pero la tendencia sin duda es hacia arriba, que también genera oportunidades. Claro, claro. Jaime, igual, en esa misma línea de tratar de pues, poner escenarios de lo que puede pasar en los próximos meses. Somos vecinos de la economía, que sigue siendo la economía más importante del mundo, y también muchos inversionistas nos preguntan, oye, híjole, yo tengo que estar atento de lo que está pasando en mi país, con la inflación de mi país, pero en ocasiones lo que rige el desempeño de lo que está pasando en mis inversiones depende de otra economía, que es la economía norteamericana. ¿Pudieras ampliarnos y dar claridad de justamente por qué tiene tanta influencia lo que pasa en la economía norteamericana, lo que pasa con la inflación en Estados Unidos y justamente construir a partir de esos dos escenarios, lo que está pasando en México y lo que está pasando en Estados Unidos para pues tratar de visualizar lo que viene? Seguro. Creo que sí, efectivamente Estados Unidos y muy particularmente en el mundo de la renta fija, en el mundo de las tasas, tiene una influencia y un foco particular. ¿Por qué? Porque los mercados de renta fija a nivel global se van armando, digamos, como una especie de building blocks, donde se parte de una base que sería la base de renta fija más segura que puede existir, la que tiene menor riesgo y que claramente son los bonos del gobierno americano. Entonces, ese para la renta fija es como un piso. Y de ahí se van haciendo estos building blocks donde la renta fija ya de países emergentes, por ejemplo, pues se le aplica un diferencial, un spread, porque hay un mayor riesgo. Después a la renta fija de empresas se le aplica un diferencial arriba del diferencial del país donde estén domiciliadas, pues porque también ya hay un riesgo más específico a esa empresa, etcétera, ¿no? Entonces, ese esquema como de building blocks de ese diferencial que se va poniendo arriba del piso más seguro es lo que hace que haya tanto foco en el tema de las tasas americanas, ¿no? Y es por eso que en esta ocasión de marzo, regresando al ejemplo de marzo, todo de hecho empezó con una subida de tasas en el tesoro de 10 años en Estados Unidos, porque de hecho Estados Unidos, al ser el país que más estímulos dio, al ser el país que más está revisando al alza en términos de crecimiento, también es el país donde está más fuerte la incertidumbre de qué tanto se va a subir la inflación. Entonces, todo empezó en el mes de febrero con una subida en la parte de tesoros americanos, que eso, como es la base para el resto de renta fija a nivel global, pues hizo que todo también se subiera y adicional a la subida de la base, pues también de repente por temas de preocupación de algún país o de alguna empresa, etcétera, pues también hubo incrementos en esos diferenciales que no ayudaron y terminó por subir todo de una forma muy fuerte, ¿no? Entonces, sí, la renta fija, a tu pregunta específica,
el tema de Estados Unidos es un foco muy importante. Probablemente en otros temas como la renta variable, ahí no necesariamente, claramente ahí todas las empresas tienen sus dinámicas, sus mercados donde participan, y ciertamente sí, el S&P 500 o índices de renta variable americana son muy visibles porque también son los índices de mayor capitalización, las empresas más grandes están en esos índices, pero lo que pase muchas veces con la renta variable americana no necesariamente impacta a renta variable mexicana o de otras regiones, ¿no? Entonces, sí, en la renta fija creo que hay un foco muy, muy importante por este tema que comenté. Bien, bien, Jaime. Regresando, Jorge, y vamos a abrir en breve un espacio para preguntas ya para nuestros clientes. Hablando, digamos, alternativas, ¿no? Yo como inversionista estoy ya consciente que la realidad en la que estoy hoy de tasas de interés es muy diferente a la realidad que hubo el año pasado. Y yo como inversionista con un perfil conservador, quiero buscar alternativas. Quiero buscar alternativas donde yo pueda obtener retornos superiores. ¿Qué tendría que mirar un inversionista, digamos, de ese perfil, ¿no? Porque no podemos, caray, pues pedir que un inversionista que tradicionalmente ha invertido en instrumentos de deuda de corto y mediano plazo, de la noche a la mañana convierta el 100% de sus inversiones para invertir en Bitcoin. Estoy yéndome al extremo, ¿no? Pero, ¿cuál sería un poquito, en tu experiencia, las alternativas que un inversionista pudiera empezar a mirar, a tener una conversación con su asesor, a tener una perspectiva de lo que pueden ofrecer y los riesgos? ¿Cuál sería un poquito ahí en tu experiencia, el camino de alternativas que un inversionista con este tipo de perfil pudiera mirar? Pues yo creo que el primer paso sin duda es conocerse a uno mismo. Como dices, puedes meterte en Bitcoin, pero cuando ves los bandazos, pues a muchos nos duele el estómago solo de ver eso, ¿no? Pero lo que tienes que ver es que hoy por hoy, justo por este nivel de tasas tan deprimido, pues cualquier rendimiento extra que trates de buscar, ya sea en deuda más riesgosa del lado de crédito o deuda más riesgosa del lado de plazo o renta variable o activos reales como real estate, etcétera, pues todo eso va a venir con unos riesgos a los que no estás acostumbrado, ¿no? Entonces, por eso tienes que hacer un ejercicio de si realmente quieres entrar o si simplemente quieres esperar y luego con valuaciones más interesantes lo verás, ¿no? En acciones, pues la verdad es que creemos que todavía tienen potencial. La verdad es que no están baratas, no hay que, como ven, han estado marcando máximos históricos cada vez, pero si esta historia de la recuperación continúa y si es mucho más importante de lo que esperábamos, pues esto debería seguir, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que pues las acciones van tanto para arriba como para abajo y vas a tener volatilidades a las que no estabas acostumbrado. Del otro lado, muchos de nuestros clientes se han acercado diciendo que quieren entrar en real estate. Y de hecho eso se ve en Estados Unidos, los precios de las casas han subido muchísimo. Si las tasas están en el piso, pues lo que haces es endeudarte, pagas poco, compras una casa, ¿no? Pero eso tiene una cantidad de complicaciones impresionantes. Entonces iríamos a lo que hemos dicho a muchos de nuestros clientes, es participar en ese mercado, pero usando vehículos bursátiles, ¿no? Donde ganas diversificación, no tienes que pelearte con tu bueno, que el cliente renta, etcétera. Y en ese sentido, algo que es muy riesgoso, mucho más riesgoso que la deuda, pero que ha pagado muy bien últimamente, son, por ejemplo, en México, las fibras y también en Estados Unidos existen los REITs. Y ahí, pues, justo lo que le decimos a nuestros clientes es, prefiere ser el casero de Amazon, de Mercado Libre, de todas estas empresas globales, o prefieres ser el casero de una sola persona, meter todo tu dinero en un solo inmueble y a ver cómo te va, ¿no? Porque aparte de eso también tiene temas legales, temas de impuestos, temas muy complicados, ¿no? Entonces, si creemos esta historia de mucha inflación,
lo mejor donde puedes estar es las acciones, porque las empresas tienen poder de revisar sus precios y por tanto ajustarse según la inflación, y los activos reales, ¿no? Que por ejemplo las fibras o vehículos bursátiles. Creo que ahí hay oportunidades, pero sin duda los riesgos son para nada los que estaban acostumbrados si estabas en un portafolio de deuda de corto, mediano plazo, y por eso creemos que eso de conocerte a ti mismo y qué tanto estás dispuesto a aguantar, bueno, tener el estómago para aguantar estos vaivenes, pues es muy importante, ¿no? Todo se reduce, como hay un dicho viejísimo en las inversiones, de si quieres dormir bien en CETES o si quieres comer muy bien en real estate y todas esas cosas. Clarísimo, clarísimo, Jorge. Jaime, antes de pasar el espacio a preguntas de la gente que muy amablemente nos acompaña hoy, digamos que existe digamos, este tema que históricamente ronda en los mercados, que es, yo tengo un patrimonio, tengo oportunidades a través del sistema financiero, donde existe una variedad de instrumentos con diferentes clases de riesgos. Existe la oportunidad de ir a comprar un departamento, un bien inmueble, donde ya Jorge un poco describió las alternativas que existen. Yo puedo salir y comprar, si tengo el patrimonio, un departamento aquí hablando de la Ciudad de México, en Santa Fe, en Bosques de las Lomas, y entrar en los riesgos, porque evidentemente existen riesgos de rentarlo, de que me paguen, digamos, todo esto que conlleva riesgos. Y también existe esa, digamos, siempre esa oportunidad de voltear y ver dólares, de voltear y ver, voy a invertir mi dinero en algún instrumento que esté ligado a dólares, ¿no? ¿Qué pudieras tú compartirle a nuestros clientes en relación a cuál es el riesgo que implica invertir en dólares? Y siempre pues sale esta pregunta, ¿cómo vemos el tipo de cambio? Mucha gente dice, caray, ¿por qué se está fortaleciendo el peso, no? Si estamos en medio de un sinfín de cosas pasando por este país, ¿no? ¿Qué pudieras tú compartir alrededor de esa oportunidad de mirar a dólares? Que sin duda es una oportunidad que un cliente con perfil conservador puede mirar, ¿no? De acuerdo. Antes de pasar al tema específico de dólares, me gustaría ahondar un poco en este concepto que puso en la mesa Jorge, de ese conocerte a ti mismo, porque creo que hoy más que nunca ese conocerte a ti mismo y entender y saber qué tipo de apetito a riesgo tienes, también lo tienes que bajar a lo mejor todavía un escalón más, y es entender muy bien esa planeación que tú haces con tu dinero. Creo que todo mundo tenemos... si hacemos ahorros para temas de corto plazo, donde ahí tenemos que privilegiar, digamos, la parte de no tener una volatilidad alta, porque, bueno, pues para cumplir con esos compromisos lo que necesitamos es tener ese capital o ese dinero para hacerles frente. Pero también tenemos, si hacemos una buena planeación, unas necesidades más de mediano y largo plazo, que ahí sí se requiere otro tipo de análisis, donde ahí lo que te debe de importar es qué tanto potencial tienes de ganar, y no tanto el ver si hoy bajó y si mañana subió, etcétera, porque estamos hablando que estos son necesidades de 5, de 10, de 15, inclusive 30 años para el tema de jubilación para algunas personas. Entonces, en ese sentido, antes de la pandemia y con esas tasas de las que hablamos a 8%, digamos que podrías no hacer ese ejercicio y poner todo tu dinero en la parte de CETES, porque ahí se cumplían las dos cosas. Tenías baja volatilidad para lo que es necesidades de corto plazo, pero también tenías unas tasas arriba de inflación bastante cómodas. Hoy ese ya no es el caso, y hoy, si quieres tener volatilidad, baja volatilidad, como lo comentamos, hay que pagar un precio muy alto, que es tener unos rendimientos muy bajos, abajo de inflación inclusive, ¿no? Entonces, poniendo en este contexto, entra el tema de los dólares. Los dólares como tal, creo que también tienen que ser parte de una diversificación adecuada de un portafolio. Ahora, ¿qué tantos dólares metes? Depende mucho de tu estilo de vida, ¿no? Y de tus metas. Si tú tienes unas metas, unos objetivos muy dolarizados, voy a poner el caso extremo, me quiero ir a vivir a Estados Unidos, ahí creo que sí hace todo el sentido tener tu dinero invertido en dólares, pues porque tu objetivo es justamente estar allá, vivir en dólares. Pero si no es ese tu objetivo, si tu objetivo es estar acá en México, si tus metas son mucho en temas de gastos e ingresos en pesos, etcétera, creo que los dólares entran a jugar como un diversificador, pero sí pensaríamos que nunca más allá
de un 15, un 20%, porque el dólar por sí mismo es muy, muy volátil. Es una moneda sí de refugio y por lo mismo también entra en esa categoría de que es caro tener dólares. A final de cuentas, una inversión en dólares te va a pagar unos intereses muy bajitos porque entra dentro de esa parte, pues digamos, los dólares funcionan muy bien cuando hay eventos de crisis y lo vimos pues obviamente en el momento en que se dio la pandemia. Antes de eso lo habíamos visto cuando pues Trump entró al gobierno y creíamos que México iba a entrar entonces ahora sí en una espiral muy negativa, y son momentos en donde los dólares entran a apoyar mucho y el tipo de cambio se da brincos muy fuertes, pero una vez que se estabilizan las cosas, lo que vemos es que de esos brincos tan fuertes, el dólar o el peso fortalecerse y se queda, digamos, en unas bandas por un tiempo que puede ser un tiempo muy largo, ¿no? De hecho, después del triunfo de Trump, tuvimos el tema también acá un poquito de la incertidumbre de la elección en México, pero después de que se vio que las cosas no iban a ser tan críticas, prácticamente pasamos 3 años con el dólar sin mucho movimiento, sí con unas volatilidades en rangos fuertes, lo cual pues implica también nerviosismo para alguien que ve su estado de cuenta en pesos, pero pagando también tasas muy bajitas, ¿no? Entonces, eso todo como para decir que en los últimos años, de hecho, estábamos haciendo un análisis de lo que implicó tener una inversión en dólares desde el 2009 hasta acá, y el rendimiento, simplemente por el tema de depreciación, promedio en esos años es solo del 2%. O sea, te hubiera dado 2% anual tener dólares, sí con unos años de unos brincos fuertísimos, como son estos años particulares de los que hablé, pero otros años con unas minusvalías muy fuertes o muy constantes, digamos, que lo que hacen es que en el promedio te da este 2%, que la verdad es que en el agregado estos 11 años no ha sido un buen negocio estar en dólares, ¿no? Y hacia adelante creo que va a pasar algo similar. Va a funcionar el dólar en temas de algunos eventos, ya sea políticos o algunas pues alarmas que puedan desde el punto de vista económico, pero una vez que se estabilizan las cosas, el dólar suele ser pues una alternativa cara en términos de que no te va a pagar un rendimiento importante, ¿no? Entonces, clarísimo, clarísimo, James. conocer nuestras necesidades creo que es lo básico. Pues si les parece, vamos a aprovechar estos últimos minutos para atender preguntas. La podemos tomar cualquiera de nosotros. Vamos con la primera que nos dice: buenos días, he escuchado que invertir en México no es seguro, ya que no hay confianza en el gobierno y que se vienen tiempos más difíciles después de las elecciones. ¿Ustedes qué opinan? Yo sí quien doy la antesala y de ahí partimos a que Jaime y Jorge, porque nos vamos a llevar toda la hora hablando y respondiendo de este tema, ¿no? Yo lo primero que quisiera decir es, muchas veces el rumbo que toman los mercados financieros puede ser muy diferente al rumbo que pueden tomar el desempeño de una cierta clase de activos, ¿no? No necesariamente está ligado el factor gobierno al desempeño que pueda tener una clase, llamémosle, de activos, de renta variable, de acciones. A ver, creo que ahorita un ejemplo muy claro es el tipo de cambio se está fortaleciendo a pesar de que estamos a unos meses de tener unas elecciones importantísimas para este país, ¿no? Entonces, como dijimos, hay una serie de factores externos que mueven a los mercados, ¿no? Y de ahí, pues me gustaría darle la palabra, quien quiera tomarlo, a Jaime o a Jorge para poder dar digamos, una visión un poquito más amplia de lo que nos pregunta Luis Miguel Díaz. Pues, si quieres, Julio, yo muy rápido para dejar también tiempo a Jorge. Creo que ese ha sido el gran tema en los últimos años, ¿no? El tema de la incertidumbre, de la estabilidad en México. Lo que hemos visto a final de cuentas, pues en estos 2 años es que sí ha habido a final de cuentas con mucho trabajo, pero pues un cierto diálogo con temas de sector privado, con temas de tratados de libre comercio, etcétera, ¿no? Hacia adelante sí, efectivamente, creo que el tema de las elecciones es un parteaguas importante. Y yo te diría un poco, hoy el mercado lo que está esperando es, pues sí, que el partido en gobierno siga teniendo unas mayorías. Aquí creo que una sorpresa que sería, creo que también el mercado tomaría muy bien, sería si hubiera un poquito más de contrapeso, si las elecciones finalmente terminan por tener menos mayorías de la que se está pensando por parte del gobierno actual,
pues eso sí, probablemente vendrían unos premios importantes hacia mercados financieros mexicanos, porque se presentaría un tema de contrapesos más claro, ¿no? Entonces, ese va a ser un tema muy relevante, definitivamente, y creo que nos toca ir viendo eso para ver hacia adelante por dónde vamos. Complementando un poco, yo también hablaría de la reforma fiscal, ¿no? Sin duda ya se acabaron los guardaditos, la recaudación va muy mal, el tema petrolero, etcétera, etcétera, las coberturas, bla, 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 ¿no? Entonces, sin duda va a haber una reforma fiscal la segunda mitad del año, ¿no? Y lo que creo que está pasando es que Hacienda está haciendo los ruidos correctos, está hablando de ampliar la base tributaria, algo bueno, de revisar algunos IEPS, algo bueno, tapar loopholes, algo bueno, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es la clase de cosa que va a ser, aparte de las elecciones, porque sin duda las elecciones van a determinar la ambición de esta misma reforma, que puede salir o muy, muy bien o muy, muy mal. Yo no veo un middle ground en eso, ¿no? Entonces, si sale muy mal, pues sí, vamos a ver un deterioro adicional, pero si sale muy bien, vamos a ver cómo se compone con los otros temas, ¿no? Entonces creo que es algo que hay que vigilar muy de cerca y ya, ¿no? Porque después de todo, con medidas raras y con algo de, no sé cómo decirlo, pero en esencia el gobierno ha sido fiscalmente responsable, ¿no? O sea, quizá demasiado responsable, porque el año pasado pues sí requeríamos estímulos y no tuvimos nada de estímulos o estímulos prácticamente negligibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, si el hecho de que no tengas otra alternativa más que hacer una reforma fiscal buena, eso podría ser también muy positivo para los mercados financieros. Es un riesgo para mejor, porque también siempre hay riesgos para mal, pero también hay riesgos para mejor y no hay que descartarlos. De acuerdo, de acuerdo. Y en algún momento pues podemos organizar un webinar justamente para hablar no del tema que tocamos hoy, que era inversiones en renta fija, sino para hablar de el contexto de México, llamémosle político-económico y las oportunidades que se pueden desprender. Bueno, voy a la siguiente pregunta, que es, hola, ¿por qué los rendimientos en renta variable son tan acotados en Scandia versus otras alternativas en el mercado? Si quieren la respondo yo. Bueno, nosotros somos una institución que ofrece una plataforma de fondos de diversas instituciones. Franklin Templeton es una de esas instituciones. Ofrecemos fondos de inversión de otras 6 o 7 instituciones de diferentes clases de activos. Ahora, eso lo hacemos dependiendo un poquito del tipo de producto que el cliente quiera adquirir y también un poco el perfil del inversionista. Pero, digo, no tenemos tiempo ahorita de validar nuestro cliente en qué tipo de producto se encuentra invertido, pero lo que puedo adelantar es que nuestra plataforma de fondos en renta variable incluye renta variable en Estados Unidos, renta variable en Asia, renta variable global. O sea, tenemos diferentes tipos de fondos de inversión para poder, digamos, tener una parte de su patrimonio en diferentes mercados, en diferentes exposiciones. ¿Qué es lo que no hacemos en Scandia? No ofrecemos inversiones en directo, como lo hacen algunas instituciones, para invertir, por ejemplo, en ETFs muy especializados. O sea, sentimos que esa transición de ofrecer ya una gama tan amplia puede ser, sí en algún momento, pero puede ser algo complicado en este, digamos, en este momento de la oferta de productos que nosotros tenemos, ¿no? Vamos con otra pregunta. Aquí me borraron las preguntas, Dani. No sé por qué me cambiaron el formato, pero bueno, veo aquí otra pregunta que es, ¿qué tan conveniente sería retirarse de un fondo con bonos con tasa promedio del 9%, pero que con la bajada de precio de títulos de ese fondo esté en minusvalías? Bueno, no hay contexto, un poquito más de contexto de esa pregunta que nos hace Miguel Soto, de retirarse de un fondo. Entiendo, sacar tu dinero de un fondo que está en una tasa promedio de 9%. Los fondos que pagaron esa rentabilidad el año pasado fueron los fondos
principalmente con una duración de muy largo plazo, y si hubo un rally, como le solemos llamar en deuda el año pasado. No creo que ese rally lo vamos a ver ya este año. Dejo que Jaime o Jorge lo puedan responder, porque lo que pasó el año pasado fue justamente esta baja de tasas de interés que benefició el rally en tasas para fondos sobre todo con duraciones de largo plazo. No creo que con la volatilidad que compartió Jorge y Jaime veamos ese rally este año. Entonces, no sé ahí si alguno de los dos quisiera complementar esa pregunta. Sí, yo muy brevemente comentaría, bueno, pues efectivamente el año pasado con esa bajada de tasas, esos fondos dieron rendimientos del 9, del 10, del 11%. Después llega este mes muy especial de marzo del que hablamos, con esa subida de tasas pues también muy rápida, que generó minusvalías para todos estos fondos en ese mes. Y ahora estamos justamente en ese punto donde estamos viendo si esas son el nivel de tasas adecuado o no. Es posible que haya habido una sobrereacción en lo que ocurrió en marzo y podríamos ver una disminución de tasas, con lo cual este tipo de fondos volverá a tener otra vez una perspectiva positiva. No necesariamente, y creo que sí, definitivamente esos dobles dígitos no los vamos a ver, pero sí creo que el mes de marzo, para mi punto de vista, fue una sobrereacción. Salir de esos fondos en estos momentos, si no hay la necesidad de liquidez, lo único que hace es materializar esa pérdida. Y también tomar en cuenta esos inversionistas en qué momento entraron, ¿no? Si entraron pues desde el inicio del 2019, no obstante la disminución del mes de marzo, pues traen unas plusvalías importantes, podrían en ese caso pensar en sí, materializar algo de esas utilidades. Si se entró más recientemente, probablemente se tenga así una minusvalía acumulada, pero que si no se tiene la necesidad de liquidez, se podría permanecer, y con el tiempo creo que ver un mes como marzo no lo veo. Deberíamos ver una estabilidad que vaya, sí, digamos, compensando esa minusvalía de ese mes con rendimientos más positivos hacia adelante. Súper. Bueno, pues tenemos tiempo para una pregunta más. Voy a tomar la pregunta porque es un tema que, caray, que está en mucho de la conversación, y si quieren le dejamos la respuesta a Jorge. Es una buena diversificación un fondo donde ya se incluyan criptodivisas, dado que actualmente están en aumento su valor, y qué porcentaje sería el correcto. Bueno, lo primero que yo respondería, y porfa Jorge, Jaime, corríjanme, me parece que fondos de inversión en criptodivisas aún no existen. O sea, no me parece que en el mercado mexicano ninguna institución, llámese la que sea, ofrece un fondo de inversión que tenga como clase de activo algún tipo de criptomoneda. Se tienen que adquirir a través de otro tipo de plataformas. Y ahí le paso la palabra a Jorge para que nos dé un poquito su visión porque también es un gran tema, ¿no? Es un gran tema que pueda llevar para que un poquito tú puedas compartir lo que estás viendo y lo que pueda ser una buena recomendación para un inversionista, ¿no? Qué bueno que tenemos 5 minutos, pero sí, en esencia, justo todo lo que estamos hablando, tasas en el suelo, las acciones subiendo muchísimo, pues hace que la gente se pregunte cuál es la siguiente cosa, el S&P marcando máximos, entonces buscan otras cosas, ¿no? Entonces vemos Bitcoin, vemos Ether, Ripple, todas estas cosas. Yo diría que no es como para un portafolio a largo plazo. Yo personalmente tengo tantito Ripple y sí ha ido muy bien, pero simplemente yo lo pondría como una curiosidad. Creo que mucho de lo que está pasando es FOMO, o sea, tener miedo de que no vas a participar en todo eso. También hemos visto unas volatilidades tremendas, pero no creo que sea parte hoy por hoy de un portafolio diversificado. Si te da curiosidad, pues sí, puedes meterle 10,000, 15,000 pesos y te quitas el gusanito, y si le atinas, pues una de esas se te va a multiplicar por 10, ¿no? Pero la verdad es que no es algo que pase. Hay muchísimas criptomonedas y no todas tienen esta clase de comportamientos, ¿no? Entonces yo no lo pondría como lo pondría más como una curiosidad que como un componente de un portafolio diversificado de largo plazo. Pero sí, si quieres meter, pues hay varias plataformas, puedes meter dinero en el Oxxo y compras Bitcoins, entonces es súper interesante. Muy bien, Jorge, pues nuevamente muchas gracias a nuestros casi 140
clientes que nos acompañaron el día de hoy. Ojalá que haya sido de utilidad. El objetivo justamente era dar un contexto en una conversión pues con gente muy profesional sobre lo que está pasando en los mercados. Pues creo que las recomendaciones más importantes que les podemos dejar es si es momento para evaluar nuestro perfil como inversionista, es momento como evaluar, Jaime decía, tus necesidades de corto, mediano y largo plazo, de platicar con nuestros asesores financieros para justamente explorar con más detalle si estamos cómodos con ese nivel de rentabilidad o si vale la pena buscar alternativas y bajo qué niveles de riesgo y cuáles pueden ser un poquito las consecuencias de eso. Y nuevamente, pues agradecerles muchísimo su participación. Muchas gracias y muy buen día a todos. Gracias, Jorge. Gracias, Jaime. Gracias por la invitación y gracias a todos por escucharnos. Gracias, hasta luego.